¿Qué harías si tu pareja te fuera infiel? Estos son 4 casos de personas que tomaron las peores decisiones ante esta difícil situación. El caso de María Camila Osorio. Se dio cuenta, paila, me mandó a comer mierda y yo no, pues ya paila, pues ¿qué más puedo hacer? Buscarme otro. Lo que estás viendo es un sitio web realizado por una de las tantas parejas de María Camila, a modo de venganza contra ella tras descubrir que había sido engañado. En ese lugar presenta capturas, fotografías y grabaciones de ella confesando a sus amigas todo lo que había hecho. Siempre con tono burlón y tranquilo. Jamás con la intención de detener sus acciones. El responsable de lo que él mismo llama un monumento a una mujer extraordinaria tiene una cuenta de Twitter en la que ha expuesto sus avances con la aplicación y sus experiencias. Este extranjero al parecer ya tenía alguna noción de lo que hacía su entonces novia. Ella tuvo intimidad con otros a cambio de favores económicos, muchos de ellos extranjeros mayores de 40 años de edad, a los que a veces trataba como lo que eran, clientes satisfechos. Así que tras explorar su WhatsApp, descargó muchos mensajes y pruebas de todo lo que estuvo haciendo, a decenas de personas sin pudor alguno, además de sin protección. Porque lo peor de esta situación bastante bizarra, es que descubrió que tenía clamidia y herpes de tipo 2, contagiado por Camila Osorio. Quisiera mostrarles bastante más respecto a la aplicación que le ha realizado. El problema es que sigue en una fase de desarrollo y requiere de una cuenta y contraseña para acceder en su totalidad. Quizá cuando la actualice, presentaré un recorrido detallado de todas las inmediaciones digitales. Para entender un poco mejor qué piensan mientras justifican lo que hacen. Usted hágase la más queridísima, háblale bonito, trátelo lindo y después mándelo para la mierda, porque los hombres hacen eso con uno, marica. Los manes a uno le hablan lindo, le gastan, lo engatusan y pum, cuando se lo tiran a uno, lo mandan a uno para la mierda. Entonces usted haga lo mismo, sáquele la plata, háblele lindo, trátelo bien. Y cuando, si se lo quiere comer, se lo come, si no, no se lo come y lo manda para la mierda, sin involucrar sentimientos. Atentamente. La mujer que más ama. A partir de ahora, todos los casos que presentaré, han tenido intervención policial e investigaciones tras ellas, cobrándose incluso vidas humanas como consecuencia de una infidelidad. A simple vista eran una pareja feliz. Hasta que ella desapareció. Todo ocurrió el 10 de mayo de 2020 en Colorado. Coincidía con el Día de la Madre en Estados Unidos. Una fecha especial en la que nadie en la tranquila comunidad imaginaba un hecho tan perturbador. Susan, de 49 años, madre dedicada de 2 hijas adolescentes, se destacaba por su simpatía, su vida activa, y la imagen de estabilidad que proyectaba junto a su esposo, Barry Morphew. Sin embargo, esa mañana dejó de responder mensajes, y no volvió a ser vista con vida. La primera persona en detectar algo fuera de lugar fue su vecina, Jean Ritter. Al notar que Susan no contestaba sus textos, y que su camioneta permanecía estacionada en el garaje, aunque su bicicleta había desaparecido, decidió contactar al 911 poco después de las 5:30 de la tarde. Las autoridades asumieron inicialmente que podría tratarse de un accidente durante una salida por las montañas cercanas, una posibilidad razonable dadas las rutinas de ejercicio de Susan. No obstante, las primeras evidencias comenzaron a derrumbar esa teoría. La bicicleta fue localizada en el fondo de una colina empinada, relativamente cerca de su casa. A simple vista no presentaba signos de daño serio, no había golpes visibles, ni sangre, ni rastros de arrastre. Eso parecía más una ridícula puesta en escena, que un accidente real. El objeto estaba simplemente colocado allí, como si alguien quisiera simular una caída. Esa misma noche, Barry Morphew regresó desde Denver. Declaró que había salido temprano a trabajar en un proyecto de paisajismo. Lo que no tenía ningún sentido. Los datos del GPS y los registros del sistema de su camioneta Ford F-250 evidenciaron incongruencias. La hora de salida no coincidía con su relato, y su trayecto incluyó múltiples paradas sospechosas. Además se registraron accesos inusuales a la parte trasera del vehículo, lo cual despertó aún más sospechas. Durante uno de los primeros interrogatorios,
Barry insinuó que quizás un puma la había atacado. Intentó atribuir la desaparición a un accidente natural. Pero no se encontraron huellas de animal, ni signos de lucha, ni ropa desgarrada. Nada indicaba un ataque de ese tipo. Dentro de la vivienda, los investigadores descubrieron algo inquietante. Una jeringa sin aguja dentro de la secadora. Tiempo después se comprobaría que Barry, quien era cazador habitual, había adquirido tranquilizantes de uso veterinario. Sustancias pensadas para sedar animales grandes, como ciervos o gacelas. Todo parecía apuntar a una implicación directa del esposo. Las hipótesis más frecuentes en estos casos giran en torno a celos, infidelidad, o el deseo de mantener el control. Eso es algo que pudo plantearse mejor tras el siguiente descubrimiento. En el armario de Susan, la policía encontró un objeto inesperado. Un bolígrafo espía. Este dispositivo ocultaba una grabadora de audio. Aquí ocurre algo interesante sobre la relación de Susan y Barry. Ella tenía sospecha de que su esposo le estaba siendo infiel. Por eso adquirió ese bolígrafo para realizar grabaciones que confirmaran esas sospechas. Lo irónico es que mientras avanzaron las investigaciones, emergieron conversaciones que evidenciaban un vínculo amoroso de la desaparecida con otro hombre. Su nombre era Jeffrey Blair, un antiguo amor de la juventud con quien se había reencontrado. El romance secreto comenzó años atrás, y no solo incluía llamadas y correos electrónicos, también había planes reales de separarse de Barry, y comenzar una nueva vida. A este punto la imagen de familia perfecta se derrumbó por completo. Susan llevaba escribiendo en su diario personal desde 2018 sobre episodios de control emocional, celos extremos, y la obsesión de Barry por mantener una fachada pública impecable. En una de sus conversaciones más reveladoras con una de sus amigas, escribió: "Estoy deshecha. Quiero ser feliz. No puedo seguir así". La noche anterior a su desaparición, su teléfono registró actividad hasta las 2 de la madrugada. Luego, el silencio. El dispositivo nunca fue recuperado. Mientras tanto, Barry fue captado accediendo a su cajuela varias veces ese mismo día, y realizó paradas aparentemente sin sentido en su trayecto. Se alojó en un hotel de Broomfield, y las cámaras de seguridad lo registraron deshaciéndose de bolsas negras en un contenedor comercial. Afirmó que eran desechos de construcción, pero las autoridades jamás recuperaron el contenido. En mayo de 2021, exactamente un año después de la desaparición, Barry Morphew fue detenido y acusado de asesinato en primer grado, manipulación de pruebas, y obstrucción a la justicia. La narrativa que presentó la fiscalía era clara. Un esposo celoso, acorralado por la inminencia del divorcio, tomó la decisión de silenciarla para siempre. Además de los diarios personales de Susan, también presentaron registros de búsqueda en su computadora donde consultaba cuánto costaba un divorcio sin abogado en Colorado. Los fiscales argumentaron que Barry utilizó tranquilizantes para inmovilizarla, limpió meticulosamente la escena, y ocultó el cuerpo. El problema era que no contaban con una prueba definitiva. Y sin los restos, el caso perdió fuerza. La defensa aprovechó ese vacío. Logró cuestionar la cadena de custodia de algunas pruebas, desacreditar a ciertos agentes, e incluso evidenciar que la fiscalía había fallado al compartir información clave con la defensa. En abril de 2022, el juez desestimó los cargos sin perjuicio, lo que significa que podrían retomarse si surgían nuevas pruebas. Barry recuperó la libertad y en lugar de alejarse del ojo público, decidió contraatacar. Demandó al estado de Colorado por $15 millones, alegando persecución injusta, daño emocional y negligencia en el proceso. Todo volvió al punto muerto, hasta septiembre de 2023. Más de 3 años después de que Susan fuera vista por última vez, un equipo forense localizó restos humanos en una zona remota del condado de Saguache, a más de 70 kilómetros del hogar de los Morphew. Algo curioso es que se trataba de una zona donde Barry había trabajado anteriormente. El análisis forense fue contundente. Y aunque el cuerpo se encontraba en estado esquelético, los especialistas detectaron la presencia de 3 compuestos químicos en sus huesos: butorfanol, medetomidina y azaperona. Todos tranquilizantes de uso animal. La presencia de esas sustancias reforzó de manera clara la teoría de que fue sedada antes de morir. La causa oficial del deceso se clasificó como homicidio, aunque los medios exactos no pudieron establecerse con certeza debido al avanzado deterioro del cuerpo.
Aún así, la evidencia química y el contexto apuntaban en una dirección muy clara. Y ya estaría. Otro caso resuelto con un esposo que hizo lo peor posible ante una infidelidad e intento de separación. Desafortunadamente no. A pesar del hallazgo del cuerpo, de las sustancias halladas y de todos los indicios previos, hasta el día de hoy no se han presentado nuevos cargos contra Barry Morphew. Él continúa negando toda implicación, y se ha mantenido en una posición desafiante ante los medios y las autoridades. Por otro lado, la familia de Susan sigue conflictuada ante ello. Algunos creen firmemente en su culpabilidad, otros todavía lo respaldan. Las hijas del matrimonio han pedido privacidad, atrapadas en un conflicto que deshizo a su familia por completo. Elizabeth Beglia nació un 7 de noviembre de 1947, en Brooklyn de Nueva York. Era la tercera de 6 hermanos en una devota familia católica. Le decían Betty con cariño y desde pequeña supo que su destino no le pertenecía. Creció en uno de los tranquilos suburbios de la ciudad. Su familia tenía un próspero negocio de enyesado, y nunca supo lo que era pasar necesidad. Esa infancia transcurrió entre amor, disciplina y una estricta devoción religiosa. En el hogar las reglas estaban escritas desde antes de que ella naciera. Los hombres trabajaban y las mujeres obedecían. La prepararon para ser madre, esposa y ama de casa. Estudió en una escuela de monjas en el Bronx, y en 1965 ocurrió algo inesperado. Acompañó a una amiga a un juego de fútbol americano y allí conoció a quien, sin saberlo, sería su mayor amor, y su peor pesadilla. Se llamaba Daniel Broderick III. Estudiaba medicina en la Universidad de Notre Dame, en Indiana. Ella tenía apenas 17 años, él 20. Ambos de familias religiosas, criados con roles de género claros y rígidos. La conexión fue instantánea, como si sus caminos ya estuvieran cruzados por la voluntad divina. El 12 de abril de 1969, Betty y Dan se casaron en la iglesia de la Inmaculada Concepción. Durante su luna de miel en el Caribe, el amor floreció junto con la primera semilla de su descendencia. Quedó embarazada. En los años siguientes llegaron 4 hijos. Kim en 1970, Lee en 1971, Daniel en 1976, y Rhett en 1979. Para Betty aquello era un sueño cumplido. Aunque no tardó en darse cuenta de que la verdadera carga apenas comenzaba. Dan, ambicioso como pocos, inició un doctorado en jurisprudencia en la prestigiosa Harvard, con la intención de combinar medicina y derecho. Para que él pudiera estudiar, Betty tuvo que trabajar como profesora, niñera, vendedora de productos de Tupperware y de Avon. Todo lo que ganaba lo administraba Dan, porque así era como tenía que ser según sus valores tradicionales. En 1973 Dan fue contratado por un bufete de abogados en la ciudad de La Joya. La familia se mudó al otro lado del país. Y aunque Betty fue la base sobre la cual Dan construyó su éxito económico, nunca estuvo involucrada en esta decisión que cambiaría sus vidas. Ella solo callaba, obedecía y criaba a los hijos. La familia escaló posiciones, entraron a los círculos más exclusivos de San Diego. Compraron una mansión, un vehículo lujoso, un yate, y hasta un condominio en Colorado. Aquí es donde llegaron los problemas a la vida de Betty. En 1978, Dan abrió su propio bufete. En 1982, contrató a una joven y bella azafata llamada Linda Colquena como su secretaria. Pese a que no tenía experiencia legal valiosa que justificara esa adquisición de personal. Pronto los rumores comenzaron a flotar como espinas en el aire. En una fiesta Betty escuchó a su esposo alabar la belleza de Linda, lo atractiva y dulce que era. She is very beautiful. What a lovely woman. Mientras no dejaba de pensar en el extraño parecido de esta nueva secretaria con su versión más joven. Dan negaba todo mientras la realidad gritaba a través de las acciones. Largas comidas con Linda, ascensos repentinos, cumpleaños que ya no se celebraban en familia. En uno de ellos Betty entró a la oficina de su marido de sorpresa, y descubrió que él y Linda se habían marchado, juntos para celebrar todo el día. Esa noche Betty recogió la ropa de Dan, la roció con gasolina y la prendió fuego en el jardín. Con esa acción llegaría una larga lista de discusiones e insultos entre ellos hasta que en 1985 se separaron.
Y contra todo pronóstico, Dan se quedó con la casa. Betty, humillada, se fue a vivir a una casa alquilada lejos de sus hijos. Poco después su todavía esposo Dan, llevó a su secretaria Linda a vivir con él. Para 1986 inició el juicio de divorcio. Betty Broderick contra Daniel Broderick. Un caso mediático entre la élite de la joya. El juez dictó sentencia. Dan se quedaría con la casa y con la custodia de los 4 hijos. Un fallo sorprendente incluso para esos tiempos, donde la madre solía tener prioridad, más aún con infidelidad comprobada. Betty cayó en una depresión marcada por actos impulsivos. Rompió órdenes de restricción, rayó las paredes de la casa, embarró la cama de Dan y Linda con comida. Y cuando Dan vendió la mansión para mudarse cansado de esos ataques, Betty estrelló su auto contra la entrada de la nueva casa como bienvenida. Fue la excusa perfecta para que su ex esposo solicitara que la internasen en un hospital psiquiátrico durante al menos 3 días. Dan le pasaba una pensión de $16.600 al año, pero le descontaba dinero por cada mensaje agresivo o cada aparición no autorizada. $100 por insulto, 500 por presentarse sin permiso. Para una mujer acostumbrada a una vida de lujo, eso no era una pensión, era una humillación constante. Vida de lujo que ella misma ayudó a construir pagando los estudios de su ex esposo en Harvard. El 22 de abril de 1989, Dan y su amante Linda se casaron. Ella se convirtió oficialmente en Linda Broderick. O más bien en la misma Betty. As pretty as Linda is, her looks are not her best quality. She has the most wonderful, pleasant, sweet disposition of any woman I've ever known. I really mean that. 5 de noviembre de 1989. 8 meses después de la boda y a las 5:39 de la madrugada. Entró a la casa de su exmarido gracias a una llave que había robado a su hija mayor. Llevando consigo un revólver de calibre .32. Caminó en silencio hasta el dormitorio principal donde dormían Dan y Linda. Linda fue la primera en abrir los ojos para gritar horrorizada, y le disparó 2 veces. Un impacto en la cabeza y otra en el pecho. Linda falleció al instante. Dan entonces despertó en medio de una pesadilla. Trató de alcanzar el teléfono sintiendo la cama cubierta de sangre. Pero Betty lo arrancó de la pared. 3 impactos más, uno de ellos en el pecho. Dan moribundo, solo alcanzó a decirle: «Está bien, ya estoy muerto». «Tenía que hacerlo», respondió Betty. Esa madrugada llamó a su hija menor para confesar el crimen, y se entregó a las autoridades. Lo que siguió fue un juicio bastante mediático con horas de grabaciones y confesiones, en las que supo decir que su vida estuvo marcada por el desprecio constante de su fallecido ex esposo. Con ello la sentenciaron a una cadena perpetua con elegibilidad de libertad condicional programada para el año 2032. Lo que vas a escuchar a continuación, es la última grabación de María Belén Bernal. Antes de empezar una de las investigaciones con mayor repercusión de Ecuador en sus años recientes. Viéndole la cara a usted, como siempre, porque es lo que me tiene haciendo durante 5 años. María Belén Bernal, abogada penalista ecuatoriana de 34 años de edad y madre de un hijo. Entró a la Escuela Superior de Policía General Alberto Enríquez Gallo, en la madrugada del 11 de septiembre de 2022 a la 1 de la madrugada. Vestida en pijama y portando comida para su esposo, el teniente Germán Fernando Cáceres, instructor de cadetes en la academia. Según testigos, esa noche Cáceres había asistido a un partido de fútbol con sus subordinados y llegó en estado de ebriedad, luego de sufrir una caída en su motocicleta que nunca reportó.
A pesar de los protocolos que prohíben el ingreso de civiles, varios vigilantes permitieron que María Belén accediera al dormitorio, introduciéndola en la habitación 34, conocida entre cadetes como el Castillo de Grayskull. Durante aproximadamente 20 minutos, al menos 5 cadetes oyeron gritos, forcejeos y sonidos de arrastre de algo pesado por el suelo. Una cadete llamada Jocelyn declaró haber sido encerrada en una habitación contigua para que no saliera a investigar. Y otros relataron ruidos intensos que sugerían una discusión acalorada entre la pareja de casados. Mientras Germán le aplicaba una llave de artes marciales que asfixió a María Belén sin dejar señales externas visibles. Acto seguido la envolvió entre fundas y cobijas, para cargarla por las escaleras y depositarla en el asiento trasero de su vehículo. Durante casi 18 horas permaneció allí mientras Cáceres realizaba compras de bolsas, tijeras y lijas, y se deshizo de cortinas, sábanas y toallas para eliminar rastros. Al caer la tarde condujo al Cerro Casitagua, ubicado a unos 4 kilómetros de la escuela, donde cavó una fosa de aproximadamente 1.5 metros, y sepultó a su esposa sobre las 7 de la noche. Al día siguiente, el 12 de septiembre al mediodía, llamó a la madre de María Belén para saber si habrían noticias de ella, ya que no había regresado a casa y todos estaban preocupados. Luego presentó la denuncia en la fiscalía como si su esposa se hubiera ido en taxi tras una discusión. La policía descubrió una zapatilla y la cartera de María en la habitación de Cáceres esa misma tarde. El 13 de septiembre Fernando Cáceres compareció voluntariamente por 8 horas, pero fue liberado por falta de una orden judicial. La detención solo se dictó al día siguiente, cuando ya se había fugado en el auto de su esposa, a través de una salida trasera del recinto policial. El 21 de septiembre, tras rastrear la señal del celular de Cáceres, se halló una funda con cobijas y a María Bernal enterrada en el Cerro Casitagua. Con ello el entonces presidente Guillermo Lasso confirmó públicamente el hallazgo y calificó el caso como una tragedia nacional. La prueba más desgarradora fue el audio grabado por María Belén desde su celular alrededor de la madrugada. En los primeros minutos se escucha su voz suplicando por su vida. En los últimos 20 segundos repitió unos 10 pedidos de auxilio con susurros entre lágrimas. Antes de que él respondiera fríamente admitiendo una infidelidad. Me fui con mi moza. La fuga de Cáceres terminó el 30 de diciembre en Palomino, localidad de Colombia, donde trabajaba como tendero bajo una identidad falsa. Fue identificado por su acento ecuatoriano, y detenido gracias a un operativo conjunto entre la policía de Ecuador y Colombia. Gracias a ello lo extraditaron en enero de 2023 para ser recluido en una cárcel hasta su confesión. El juicio reunió a 20 testigos y más de 100 evidencias, entre testimonios directos, pericias forenses, psicológicas, análisis informáticos y la mencionada grabación. Durante una declaración telemática Fernando Cáceres se disculpó. Describió a María Belén como agresiva y justificó su acción como un intento de controlarla, en un episodio relacionado a una infidelidad cometida por el mismo culpable. El 25 de mayo de 2023, el Tribunal Tercero de Garantías Penales condenó a Germán Cáceres a 34 años y 8 meses de prisión, la pena máxima disponible para el tipo de crimen realizado. El impacto social fue inmediato. Unas 200 manifestaciones distintas exigieron justicia. El ministro del Interior fue reemplazado junto a otros altos mandos por la incompetencia policial. Muchos errores se cometieron en el caso, además de encubrimientos que permitieron al principal sospechoso escapar a otro país, sin contar que nadie hizo nada mientras escuchaban lo que hacía Germán Cáceres a su propia esposa. Clara Suárez Harris, nacida en Colombia en 1958 y radicada en Texas, se había convertido en una reconocida dentista con una vida familiar sólida.
En 1992 se casó con el ortodoncista David Lynn Harris, y en 6 años después tuvieron mellizos, que se sumaron a Lindsay, hija de David en un matrimonio anterior. Como ocurrió con el caso de Betty, todo era perfecto hasta que dejó de serlo. Clara comenzó a sospechar de una infidelidad por parte de su esposo con su antigua recepcionista. Esto no fue más que una confirmación de comportamientos extraños y desapegados con David Lynn, llevándola al punto de querer captar de nuevo su atención con un agrandamiento de senos y más de $10.000 gastados en el gimnasio. Pero nada funcionó para reconstruir una relación sin propósito. Impulsada por el dolor y la paranoia, contrató a Blue Moon Investigations, quienes la alertaron de que David estaba hospedándose con su amante recepcionista en un hotel Hilton, la noche del 24 de julio. Esa misma tarde Clara se dirigió al hotel, con su cámara oculta y su hijastra Lindsay de fondo. Entró al lobby para confrontar a su esposo y su amante entre gritos e insultos. Los testigos cuentan que Clara se abalanzó contra la mujer, e intentó arrastrarla del lobby mientras su hija gritaba que detuviera el auto. Finalmente la sacaron al estacionamiento y se alejó, buscando su Mercedes plateado. Cuando David caminaba hacia su vehículo, las cámaras capturaron algo escalofriante. Clara claims she had lost all control, and that running over David was an accident. Clara aceleró contra su esposo y lo arrastró varios metros. Luego dio marcha atrás y volvió a arrollarlo, mientras todos observaban consternados, todos incluida su propia hija Lindsay, desde el asiento del copiloto. El forense concretó que solo había una marca visible del neumático, aunque los testigos aseguraron que Clara le pasó por encima por lo menos 3 veces. La policía detuvo a Clara aquella misma noche y declaró que fue un accidente, que no había visto a su esposo antes de acelerar y que simplemente perdió el control en medio del enojo. Pero la evidencia visual era demasiado contundente. El juicio comenzó en enero de 2003. La fiscalía retrató a Clara como una mujer que, llena de celos y sentimientos de traición, quiso hacerle daño de forma deliberada a su esposo, basándose en su propia frase durante la entrevista policial. Quería lastimarlo. Lindsay testificó que la madre la ignoró cuando le pedía que se detuviera, y el video de ella en la escena fue crucial. La defensa argumentó que se trataba de una reacción emocional repentina, un caso de pasión violenta, intentando atenuar la responsabilidad. Pero el jurado, tras 2 días de deliberación, la condenaron a 20 años de prisión y una multa de $10.000. Clara se derrumbó en llanto al escuchar la sentencia mientras su hijastra se cubría el rostro con las manos. Durante su estadía en la prisión, pudo dedicarse a convertir textos escolares en braille para personas ciegas y mantuvo contacto con sus hijos, a quienes veía una vez al mes. En 2005 declaró que no recuerda haber atropellado a su esposo, y que siempre lo había amado aunque su vida se había roto por la traición. Solicitó libertad condicional en abril de 2013 sin éxito, igual en septiembre de 2016. Hasta que fue aprobada en noviembre de 2017 después de cumplir 15 años tras las rejas. Hoy, con 65 años, Clara Harris vive libre sin licencia dental ni profesión. Ninguno de ellos pensó que terminaría de esa manera. Simplemente lo supieron cuando ya era irreversible. Ahora solo quedan lamentaciones y varias familias destruidas.